Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más para trabajar nuestro plan lector, que se titula El obispo chicheñó, escrito por Ricardo Palma. Don Ricardo Palma nació en el año 1833 y falleció en el año 1919. Don Ricardo Palma es el ilustre autor de las tradiciones peruanas. Es una figura muy reconocida, célebre del siglo pasado. Se le conoce como el apelativo de bibliotecario mendigo, porque después de ocurrida la guerra con Chile, la Biblioteca Nacional quedó destruida por los saqueos y fue don Ricardo Palma quien se encargó de reconstruirla en base a donaciones. Lo que vamos a contar ahora, o sea, el obispo chicheñó, es una narración que está dentro de la obra Las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. Veamos el personaje principal. El personaje principal es un personaje muy peculiar llamado Ramoncito. Pero Ramoncito era tartamudo. Ramoncito era una persona que no tenía ninguna decisión propia. A todo él le decía, sí señor, ¿sí? Pero con el paso del tiempo y debido a su dentadura que ya era escasa, solamente se escuchaba un chicheñó. Y así, poco a poco la gente olvidó el nombre de Ramoncito y solamente le decían chicheñó. Chicheñó es un término que hasta el momento se usa para aquellas personas que no tienen decisión, que no pueden negarse a nada, no tienen mucho carácter y por eso se escucha decir, esa persona no tiene decisión, esa persona es un chicheñó, es decir, que lo acepta todo. Bien, empecemos nuestra historia. Resulta que a Lima, ¿sí?, llegaron dos comerciantes catalanes trayendo su mercadería que consistía en piedras preciosas, en, digamos, ornamentos para la iglesia, ¿no?, los cáliz, los pectorales, alhajas, y ellos pues se instalaron en la calle de los bodegones. Ellos llevaban 8 días de abierta su tienda cuando aparecieron en la historia 3 andaluces. Estos 3 andaluces planearon cómo hacerse de la mercadería de los comerciantes catalanes. Para esto, ellos idearon un plan en donde iban a usar a Ramoncito. Los andaluces se consiguieron un traje de obispo y vistieron a Ramoncito como obispo. Ellos se vistieron de clérigos. Y entonces resulta que a las 10 de la mañana era costumbre que los miembros de la audiencia se reúnan y entre ellos había uno llamado Melchor Ortiz que tenía un cochero que era una persona de color que era muy aficionado al aguardiente. Entonces los andaluces convencieron a este cochero a que les preste el carruaje, ¿no?, que era del primer regente de la audiencia para poder llevar a cabo sus planes. A eso de las 10, también en Lima, había la costumbre de que los negocios se cerraban a las 9 para que a las 10 todas las personas almuercen en familia y luego a las 11 volvían a abrir sus establecimientos. A las 10 de la mañana, con ese carruaje que consiguieron los andaluces, con Ramoncito vestido de obispo,
y ellos vestidos de clérigo llegaron a la puerta del comercio de los comerciantes catalanes. Ellos, al verlos, reabrieron sus puertas porque observaron que bajaba un obispo. Entonces los andaluces le dijeron que era el obispo de Huamanga, que había venido especialmente para adquirir unos adornos para la iglesia, crucifijos, cálices, joyas, alhajas, y que no tenía por qué preocuparse por el costo, porque el obispo no era un roñoso y él iba a pagar todo lo que costaran esas alhajas. Entonces los comerciantes, muy alegres, empezaron a mostrarle, ¿sí?, a mostrarle la mercadería. Los andaluces, o sea, los supuestos clérigos, le mostraban al supuesto obispo cada joya. ¿Qué le parece a su ilustrísima?, le decían. Y Ramoncito solamente decía chicheñó. A cada pregunta que le decían, ¿qué le parece este crucifijo? ¿Le parece bien? Chicheñó, decía Ramoncito. ¿Qué le parece estas alhajas? ¿Le parecen bien? Chicheñó. Entonces, en todas las preguntas que le hacían, Ramoncito decía chicheñó, chicheñó, y todas las joyas que ellos iban mostrando al obispo, cuando él decía chicheñó, lo llevaban al carruaje, mientras que el comerciante tomaba nota del costo. Al final de toda la mercadería que ellos llevaron, salió una cuenta más o menos de 15.000 duros. Entonces los andaluces, supuestos clérigos, le dijeron a los comerciantes que iban a ir a traer el dinero, ¿sí?, a los talegos del Palacio Arzobispal, y que dejaban al obispo ahí esperando. ¿Qué le parece?, le preguntaron a Ramoncito, y Ramoncito dijo chicheñó. Así que los andaluces, con toda la mercadería, subieron al carruaje y se fueron. Los comerciantes catalanes, ¿no?, al tener a tan ilustrísimo invitado en su negocio, lo invitaron a almorzar. Ramoncito lógicamente dijo chicheñó. Ahora, los comerciantes se quedaron un poco asombrados cuando el supuesto obispo no bendijo los alimentos ni rezó en latín. Les parecía algo extraño. Pasaban los minutos porque hasta ir a las talegas del Palacio Arzobispal, pues solamente se demorarían 15 minutos y ya habían pasado horas y nadie volvía con el dinero. Entonces uno de los comerciantes le preguntó a Ramoncito que qué le parece si acude al palacio, el comerciante acude al Palacio Arzobispal a ver por qué la demora. Y don Ramoncito obviamente dijo chicheñó. Entonces, cuando va el comerciante y pregunta en el Palacio Arzobispal, le informan que allí no se ha hospedado ningún obispo. A Chicheñó lo habían presentado como el obispo de Huamanga. Entonces, ahí también en el Palacio Arzobispal le dijeron que el obispo de Huamanga se encontraba en su tierra y que no había venido para ningún motivo. Entonces el comerciante, vociferando, gritando, muy alterado, llega al negocio, pero toda la gente ya por tanta bulla que hacía también acudieron al negocio. Y entonces las personas, los que ya vivían tiempo en la ciudad, conocían perfectamente a Ramoncito y lo reconocieron como chicheñó. Obviamente Ramoncito fue detenido, pero como las autoridades ya lo conocían, que era una persona pues
insignificante, sin carácter, lo dejaron libre porque comprendieron que él no era responsable de nada. Pero eso sí, de los 3 andaluces nunca más se supo nada. Bien, chicos, entonces esta es la historia de el obispo Chicheñó. Ahora, yo me pregunto, ¿quién era Ramoncito y qué dificultad tenía? No sé si lo mencioné, pero Ramoncito era tartamudo, ¿sí? Era una persona que tenía la dificultad de ser tartamudo. Y después, con los años, se quedó desdentado. Y es por eso que solamente, en vez de que se le escuche sí señor, se le escuchaba un chicheñó. ¿Ya? ¿Por qué a Ramoncito se le conocía como el activo de chicheñó? Bueno, la acabamos de mencionar, ¿cierto? Porque Ramoncito no podía negarse a nada, no podía decir un rotundo no, y a todo contestaba con su chicheñó. ¿Quiénes llegaron de Barcelona y qué traían? Bueno, los que llegaron de Barcelona eran los comerciantes, los 2 comerciantes, y ellos traían alhajas, piedras preciosas, anillos, pectorales, cálices, crucifijos y demás indumentaria de oro y plata. ¿Qué plan idearon los 3 andaluces para apropiarse de la mercadería? Bueno, los 3 andaluces fueron muy astutos e idearon vestir a Chicheñó de obispo y lo nombraron como obispo de Huamanga, y ellos se presentaron como clérigos y consiguieron que los comerciantes le entreguen toda su mercadería. ¿Qué ocurría en Lima a las 10 a.m.? Ocurrían 2 cosas, ¿no? Que se reunían los miembros de la Real Audiencia y además a esa hora todas las personas iban a sus casas, cerraban sus negocios, iban a sus casas para almorzar y reabrían sus negocios a las 11. ¿Cómo fue presentado Chicheñó por los andaluces? Bueno, Chicheñó fue presentado como el obispo de Huamanga. Según los andaluces, ¿qué necesitaba el supuesto obispo? El supuesto obispo necesitaba crucifijos, pectorales y demás alhajas, además de anillos, de collares, etc. ¿Qué sucedió llegado el momento de pagar? Llegado el momento de pagar, los andaluces se fueron, dejando a Chicheñó allí como garantía. ¿Cómo los comerciantes descubrieron el engaño? Los comerciantes descubrieron el engaño cuando uno de ellos fue al palacio arzobispal a ver por qué demoraban tanto los clérigos en regresar con el dinero. Chicos, ¿es correcto aprovecharse de las personas, así como se aprovecharon de Chicheñó, así como se aprovecharon de los comerciantes catalanes? ¿Está bien ser un chicheñó? O sea, ¿está bien decir sí a todo? Bueno, los dejo con esas preguntas. Chicos, entonces hemos terminado con nuestro plan lector del día de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye, chicos.